las semanas, nuestro analista económico Aran Cisneros con nosotros. Buenos Hola, días. ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy Tema toca interesante. Bueno, 50 se años de la cumplen caída de 50 Saigón. años, un 30 de abril del 75, el ejército del norte interrumpe, rompe, atraviesa, se mete en el Palacio de la Independencia en Saigón, lo que hoy se conoce como la ciudad de Ho Chi Minh, y ese es un evento histórico que, además de que Fernando nos va a explicar su pasión, ese tema de la parte de la historia, esto es importante porque en todo lo que está pasando, que conocemos de sobra, hablamos de eso todo el tiempo, que es Trump y China, y Es algo recurrente. el intento de Trump de contener a China pasa por algo que Fernando también ha mencionado aquí, que es que Vietnam se ha convertido en otra fábrica del mundo, en otro lugar donde los países pueden manufacturar a costos bajos. A Cuéntanos. costos bajos. Bueno, es que ¿desde dónde empezamos la historia de Vietnam? Sí. Pues yo creo que la historia de Vietnam empieza casi 500 años atrás, por lo menos de la que vimos los occidentales, desde aquella batalla de Cagayan en Filipinas, donde es la primera vez que un imperio europeo se enfrenta a un imperio asiático. Y se trató de esta batalla, en el cual 98 tercios, donde había 13 tlaxcaltecas, vencen a 1000 samuráis en Filipinas. ¿Qué ocurre? Bueno, España, pues, como saben, fue el imperio colonial de las Filipinas durante 400 años. ¿Qué pasa? Aparecen piratas que venían desde la costa, pues, de la costa pacífica, de tierra firme hacia las colonias francesas en Filipinas, para las colonias españolas. Vietnam fue parte española por un tiempo, pero termina siendo los franceses los que a mediados finales del siglo XIX, pues para controlar esa piratería, toman el territorio que hoy conocemos como Vietnam, que en su momento eran 3 regiones, Tonkin, Annam y la Conchinchina, y que posterior a la Segunda Guerra Mundial se divide en los territorios de Vietnam, Laos y Camboya. ¿Qué pasa en la conferencia de Ginebra, Fernando, Ahí cuando se deciden reparten? partir el país en dos. Un norte comunista con ese líder histórico y una de las personas que debería ser más estudiada de lo que uno cree, que es el que adoptó el nombre de Ho Chi Minh al final de su vida. Tuvo 17 seudónimos ¡Oh! e hizo de todo. Me Fue gustaba la variedad. pastelero en Boston, estuvo en la conferencia de Versalles, él era panadero en el hotel donde se alojó el presidente Wilson y la delegación americana. Es más, él llega una carta al presidente Wilson. Estuvo en la escuela de cuadros en la Unión Soviética. Ahí pues tuvo como compañero a Chu Enlai. Es decir, un hombre con una vida de esas pasionarias. Tuvo 31 años fuera de Vietnam. Llega pues en el año 41 a defender, a pelear contra los... Preso 10 años, creo, también, ¿no? Contra los japoneses. Imagínate. En una especie de selva recóndita. Y así pues es líder espiritual de esta guerra. Hay un libro de Mac Hastings que yo creo que es el mejor que se ha escrito sobre la guerra de Vietnam y que pues hace 50 años, cuando cae Saigón, es decir, Estados Unidos se había retirado en el 73, lo habían llenado a Vietnam de armas, pensando de ese proceso de vietnamización que había hecho el presidente Nixon, y al final pues fracasó. No solamente sirve armar a alguien, sino le enseña cómo usarlos, cómo reponerlos, cómo refaccionar. Y me quedo con una frase que lanzó Tom Polgar, que era el jefe de la CIA en la embajada de Saigón, que dijo exactamente un día como hoy, hace 50 años. Y voy a citarla porque Vale la un pena. poco larga. Leémosla. Él puso: este será el último mensaje desde la base de Saigón. Ha sido una larga lucha y hemos perdido. Los que no aprenden la historia se ven forzados a repetirla. Esperemos que no tengamos otra experiencia como la de Vietnam y que hayamos aprendido nuestra lección. Aquí se despide Saigón. Eso lo transmitieron por radio, ¿no me Eso parece? fue el cable que mandó El cable. es decir, mientras quemaba $6 millones. ¡Oh! ¿En serio? De 1975. Bueno, Es un billete más grande hoy. el embajador, como dije hace un momento, cuando estábamos haciendo el recuento histórico, Graham Martin, pues,
había perdido a su hijo en Vietnam y él, pues, sabía que el símbolo de la embajada de Estados Unidos era el símbolo del dominio norteamericano en el sudeste asiático. Bueno, cuando toca quitar el escudo, la bandera, como dije, pues, el último soldado estadounidense murió esa mañana, un soldado de apellido McMahon, que es cuando el presidente Ford decide que solamente se evacuarán personal estadounidense, no personal vietnamita. Por eso se forma ese despelote de gente cruzando la cerca, Claro. de personas montándose en cualquier cosa que flote, descontroló. porque había habido mucha gente que tenía relación con Estados Unidos. Traductores, conductores, cocineros, secretarias. Llevaban muchos años Llevaban ahí. muchos años allá. Lo interesante también de esto es que el último soldado estadounidense que sale de la embajada, el último helicóptero, el último soldado estadounidense, era latino. ¿Ah, sí? Se llamaba Juan Valdés. ¿Mexicano Ok. o colombiano? Así se llama un café, puertorriqueño, un como el café. café Como el colombiano, café, pero sí. era puertorriqueño. Pero vamos Ok. a dar un brinco para conectar tu Pero es que fascinante todo historia con la eso- economía. Todo eso tiene que ver porque Vietnam, al final, pues no solamente había derrotado a Francia, había derrotado a Estados Unidos, sino que ahora le faltaba un asalto también. ¿Por qué? Porque pues, simultáneamente en Laos, en Camboya, estaba subiendo pues, este grupo de iluminados que se hicieron llamar los Khmeres Rojos. Que hicieron pues, retroceder a Camboya casi a una edad de piedra, sacar a las personas de las ciudades, pues cancelar a la gente que tuviera lentes, aquellos que hablaban 2 idiomas, hacer agrícola, y bueno, desaparecieron 1/3 de la población camboyana. Vietnam invade Camboya en 1979. ¿Y qué ocurre? Por esa invasión vietnamita para sacar a los Khmeres Rojos del poder, China, que apoyaba a los Khmeres Rojos, también va a la guerra con Vietnam. Es decir, Vietnam tuvo hasta 1986 Recibió palo de todo el mundo. guerra con todo el mundo. Un país con una población interesante, 80 millones de habitantes, que en 1986 toma una decisión inteligente. El Doi Moi Exacto. es el proceso similar al proceso chino de abrirse, Ok. de aceptar la inversión extranjera, Ok. de ser socialistas con características que apelan al capitalismo. Y hay 2 cosas importantes que han pasado recientemente, Fernando y Virna. Después de 6 años de no visitar Vietnam, Xi Jinping, el presidente chino, hizo una gira por el sudeste de Asia e incluye a Vietnam y dice que va a intensificar el proceso de que se establezcan fábricas chinas en Vietnam y de que China importe más productos vietnamitas, por un lado. Y por el otro país asiático importante que conozco bien, fui embajador allá, es Corea del Sur. Tiene la producción de celulares y pantallas OLED más grande que existe en este momento, la tiene establecida en Vietnam y es digamos, el corazón de una parte importante de sus ingresos, Fernando. Porque hay otra cosa que Vietnam ha sabido cómo reciclarse de la guerra. Bueno, además de un sitio turístico interesante, aquellos que van a Vietnam, pues los dejan entrar en los túneles del Vietcong. Y al Estados Unidos, pues tratar de desaparecer la selva vietnamita con agente naranja, produjo algo que Vietnam pues ha sabido aprovechar de forma importante. Es decir, al tú defoliar la selva y quedar ciertos árboles, te da la sombra perfecta para sembrar café. ¿Ah, sí? Y Vietnam se está convirtiendo en el segundo productor de En café esa del mundo. dirección. Creo que después de Brasil, ¿será? Después de Brasil. Después de Brasil. Es importante para darle contexto a los que nos ven y nos escuchan hablar un poco sobre la relación Virna que tenemos los vietnamitas y los panameños en el sentido comercial. Voy a leer, por ejemplo, entre los productos que le exportamos nosotros a Vietnam, no hay muchos. De hecho, es uno solo. El 99% de lo que Panamá exporta a Vietnam es madera, principalmente teca. Y lo que nosotros importamos de Vietnam, principalmente son unas cosas muy interesantes, me llamaron la atención. Impresoras, fotocopiadoras, pescado y lavadoras. Ah, mira. El volumen no es importante, hay una oportunidad para que crezca y hay una oportunidad para que Cancillería, pienso yo, Fernando, y el Ministerio de Comercio se sienten a pensar y a ser analíticos como en este rejuego, como en este caos que cambia constantemente,
Vietnam puede ser importante, mucho más importante para nosotros. Pero ¿por qué la gente se estableció en Vietnam? Una población disciplinada, una población bien educada y una población pues que Estados Unidos le dio la bendición pues, muy poco después de la caída de la Guerra Fría. En el año 92 el presidente Clinton decide enviar a su primer embajador, un expreso prisionero de guerra. Y que, qué símbolo, ¿no? Qué símbolo. Bueno, aquí, por ejemplo, en plena guerra, en el año 76, algo que también de las relaciones entre Panamá y Vietnam, vino Pham Van Dong, uno de los héroes de la guerra de Vietnam. Así que, pues, ellos también nos apoyaron en nuestra lucha colonial, a su forma. Es decir, la lucha sí, claro. de nosotros no fue con rifles, sino en mesas de negociación. Yo estuve allá en el 2012, Virna, y quiero volver. Te voy a decir que una de las cosas que le vuela a uno a la cabeza cuando está ahí, en las calles, las familias andan en moto. Todo el mundo anda en moto. Parece que hay más motos que gente. ¿En serio? Y es alucinante ver cómo en la moto va de todo. Papá, mamá, 3 niños, cerdos vivos. ¿En serio? Se pueden mudar en una motocicleta. No sé cómo no se caen. Y son muchísimas motocicletas. Es un medio de transporte. Así que pues, es divertido tenemos muchas cosas que aprender de Vietnam. Además de un país que ha tenido una resiliencia, bueno, no olvidemos que ese área del mundo, Vietnam, Camboya, bueno, Camboya más, pero es el área más bombardeada de la historia. No es ni Japón, ni los Estados, ni Alemania, es ese área. Y tiraron más bombas, incluso en Khe Sanh llegaron a estar muy cerca del umbral nuclear, pero que se han levantado. Se han levantado. Sí. Es decir, un país que tiene pues, grandes diferencias. Pues, si uno ve el Producto Interior Bruto per cápita, creo que es 2 o 3 veces menor que el de Panamá. Así que sí, nosotros señor. somos más ricos, pero ellos son más trabajadores. Ha sido una gran mezcla. Aquí hemos hecho un gallo pinto de historia, economía y docencia, porque de lo que se trata es que los televidentes disfruten estos minutos sintiendo que aprendieron algo que no sabían antes. Y así es. Así que ya saben. Feliz Día del Trabajador. Feliz día igual a ti para también, ti. Aram Cisneros, con nosotros. Virna.